Escribe así el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, a conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tenemos que aclarar algunas de las cosas antes de entrar en el tema que quisiera exponer en esta mañana. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, en esta segunda carta, al menos parece que está escrita en partes o de una manera continua, dependiendo de noticias que él va recibiendo. Las preguntas, los asuntos que él va respondiendo, pero también cómo de pronto puede dar un pequeño giro porque recibe cierta información. Si leéis en el capítulo 2, versículo 13, dice así: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero ahora, en el capítulo 7, parece que incluye algo que ha ocurrido, que posiblemente es esta vuelta de Tito, que le trae información y que le trae el regocijo que él manifiesta. Ya sabéis, lo hemos dicho alguna vez, que las cartas, los escritos, eran como una especie de rollo, pergamino, doblados, y tenía que desenvolverse. No era fácil como hoy encontrar un papel, si nos equivocamos lo tiramos. Pero lo que parece que Pablo va escribiendo conforme va en su viaje misionero y va transmitiendo noticias o la enseñanza que él cree conveniente. Y esto es lo que podemos mirar ahora, que de pronto en estos versículos, al menos 4, 5, 6 y 7, él quiere aclarar y quiere manifestar algo que él siente. Porque lo que también tenemos que tener en cuenta es que Pablo no escribe doctrinas frías, simplemente una confesión, unos datos o instrucciones, sino que él mismo se manifiesta a sí mismo, de cierta manera con gozo y en otras ocasiones con tristeza o con preocupación, como puede ser ahora. Y lo que vamos a ver en estos versículos es la práctica del consuelo. Cómo a él le afecta lo que en teoría ya enseñó hace ya unos meses o bastantes meses, que estuvimos viendo en el capítulo 1 cuando comenzamos 1 Corintios acerca del Dios de consolación y cómo nosotros somos consolados para que después podamos consolar también a otros, que es la lectura que se nos ha hecho anteriormente. Bueno, pues ahora en este acontecimiento que le ha ocurrido a Pablo es como si él quisiera volver a lo que ya había escrito y decir, mirad cómo esto me ocurre a mí, cómo me ha afectado. Porque os daréis cuenta de que al menos solamente en 2 versículos, 4 veces cita o habla acerca de la consolación, una y otra vez. Así que no es únicamente que nos dé la teoría a la cual nosotros tenemos que escuchar y dar atención qué es lo que Dios ha inspirado a Pablo para que pueda ahora traérnoslos a nosotros.
sino que también tendremos que preguntarnos, os tenéis que preguntar vosotros cuando estéis en casa con respecto a la palabra de Dios, la Escritura y estas cartas, que no solamente el Espíritu inspira verdades concretas, sino que toda la extensión y todas las posibilidades sin maneras también nos inspira o nos trae iluminación a nosotros. La experiencia de Pablo en este momento y en estas circunstancias son también inspiradas para que nosotros podamos recibir instrucción. Y yo os animaría que no solamente cuando leáis la palabra os quedéis con las verdades, los mandatos, sino que también podáis ver cómo se reacciona para bien o para mal, para bien y aceptarlo, para mal quedar advertidos en todo lo que se va extendiendo en la Escritura. Habiendo dicho esto, vamos ahora a entrar un poco en el contexto, en diferentes pasos, para que podamos ver qué es lo que le estaba pasando a Pablo y cómo lo estaba sintiendo y qué es lo que le ocurrió en este momento. Pablo ha escrito una corta carta anteriormente a la iglesia de Corinto porque hay ciertos problemas antes de esta segunda, entre medias de la primera. Y no solamente eso, sino que Pablo tiene que hacer una visita rápida, que nos dice también al principio de la carta, para tratar los asuntos que estaban ocurriendo. Y para que Pablo hiciera esto, escribir una carta rápida, unas notas de exhortación acerca de un asunto de disciplina y otras cosas, no solamente esto, sino que además él tiene que ir y tiene que decir, oye, a ver qué es lo que está pasando. Pero él se tiene que volver de aquella entrevista, de aquella reunión rápida, sin un claro resultado positivo en la iglesia. Capítulo 2 lo podéis ver en el versículo 1, versículo 2, 3, etc. Él lo que quiere es aplicar disciplina, una exhortación, actuar de la manera adecuada, aplicando los principios que yo os he enseñado en el tiempo que yo estuve con vosotros. Pero voy a preparar una segunda visita. Así que escribe la carta después de haberse hecho otra carta y otra visita y le está diciendo voy a ir a vosotros y voy a tener que seguir tratando este asunto. Entre otras cosas, también os va a decir en el capítulo 8, en el capítulo siguiente, que una de las razones para su próxima visita será recoger una ofrenda para los hermanos en Jerusalén. Pero entre medias podemos notar, nos dice que Pablo está preocupado. No está teniendo noticias, no se está mostrando el cambio y por tanto le está diciendo qué es lo que está pasando y cómo yo tengo que reaccionar y ahora qué va a hacer. En el capítulo 2, versículo 13, nos decía que estaba preocupado en su espíritu. En el capítulo que tenemos aquí, capítulo 7, versículo 5, nos está diciendo que estaba preocupado, cargado de tribulación en su carne. Es decir, podemos ver la tribulación. Pablo no está simplemente haciendo obra misionera, llevando el evangelio, sino que constantemente está haciendo también la obra pastoral, visitando a los hermanos, exhortándolos, corrigiendo los defectos y los excesos. Y cuando ve que no se está dando el resultado que él estaría esperando, nos va a decir que se siente preocupado, aturdido en toda esta situación. Así que lo que va a hacer es enviar a Tito. Y le dice, bueno, Tito, ve allí, capítulo 2, nos lo dice, versículo 3, como hemos leído. Tito llega, no vuelve con la rapidez que le esperaba, nos dice en el capítulo 2, está intranquilo, tiene que seguir con su trabajo, pero imaginaros que Pablo está preguntando, ¿qué pasará en la iglesia de Corinto? ¿Por qué reaccionan así? ¿Por qué hay esta tensión y este peligro de divisiones? ¿Por qué no se soluciona lo que yo veo tan claramente que se tiene que solucionar? Y que Tito no vuelve con las buenas noticias diciendo esto o aquello. Bueno, son las preocupaciones normales del ministerio y del trabajo y sobre todo, claro está, de Pablo. Tribulaciones de fuera, nos dice en este versículo 4 y 5, preocupaciones de dentro.
podemos entender que las preocupaciones de fuera pues, son los peligros que él estaba afrontando, el rechazo del Evangelio. Pablo va a diferentes sitios y ya nos ha narrado que es golpeado, maltratado, tiene que huir, está en prisiones, el rechazo, las amenazas. La vida de Pablo no parece fácil, así que es normal que nos diga que tiene tribulación, ¿no? que tiene miedo, desasosiego por todo lo que viene de fuera, de todos estos conflictos que nos describe en tantos lugares. Pero también nos dice que tiene tribulaciones, preocupaciones de dentro. Y entendemos de dentro que se está refiriendo a la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una iglesia como la de Corinto haya recibido el Evangelio y después le está produciendo tal tribulación, tal intranquilidad? En alguna ocasión Pablo tiene que preguntarse y decir, ¿es que acaso he trabajado en vano? O le escribe a los Gálatas y les dice, tan pronto después de haber recibido el Evangelio os apartáis del Evangelio. ¿Qué ha sido de todo lo que habéis recibido de gracia? ¿Dónde está? ¿Vais a volver otra vez a la ley? Así que fijaros el problema serio que está afrontando Pablo dentro de su propio interior. De todos estos temores que vienen sobre él. Las críticas, constantemente tiene que afrontar las críticas del Evangelio. A veces incluso nos dice en alguna de sus cartas que hay gente que predica el Evangelio por envidia y que le están haciendo de acusaciones que en verdad no son reales, no son ciertas, o que en medio tiene ese aguijón en la carne que le perturba tanto, por el cual ha orado y que el Señor le ha respondido, no, bástate mi gracia. Así que podemos ver que no era fácil. Pero entonces, nos dicen estos versículos, vuelve Tito. Y Tito trae las noticias, buenas noticias. Lo que ha estado instruyendo Pablo antes y las aplicaciones que ha llevado Tito a la iglesia han solucionado los problemas aparentemente, así que las cosas están bien. No solamente eso, sino que además Pablo se va a sentir motivado a escribir el capítulo 8 acerca de la ofrenda y la disposición que tienen los hermanos a hacer esta ayuda para otros. Ha sido consolado, ha sido fortalecido. Y nos da algunos detalles que considero que puedan ser importantes para ti y para mí. Porque yo no voy a hablar para el otro. No voy a hablar para el que está delante de ti ni el que está al lado tuyo. Voy a hablar para ti. Y vamos a sacar las lecciones que nos trae la experiencia del apóstol Pablo en esta situación delicada que él estaba afrontando. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendes tú? ¿Qué he aprendido yo de la experiencia del apóstol Pablo en esta situación del trabajo? ¿Cómo aplicamos no solamente los principios o mandatos que hemos dicho, capítulo 1 acerca de la consolación, sino cómo aplicamos la experiencia de este hombre al servicio de Dios y al servicio de la obra del Señor? Bueno, lo primero que es claro, lo hemos repetido muchas veces y creo que lo tendremos que repetir y que vosotros muchos lo estáis experimentando de una manera u otra. La vida cristiana no es fácil. Uno podría pensar, por fin hemos caído en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, que ha perdonado nuestros pecados y nos ha abierto las puertas del cielo, todo está solucionado. Y tendremos que decir que no lo estamos entendiendo de manera completa. La esperanza, el perdón de pecados, las puertas del cielo, claro que se han abierto, pero seguimos aquí. Y como seguimos aquí en este mundo, pues seguimos teniendo tribulación y conflictos y problemas de toda índole. Y no solamente uno que pueda decir, no, es que mi tribulación es lo físico, es la enfermedad, es el agotamiento, o quizá mi preocupación más importante es el trabajo, es la vivienda, etcétera. Son cosas que están a nuestro alrededor,
lo que escuchamos en televisión, en que si no llueve porque llueve y si no llueve porque no llueve. Y toda esa amenaza dentro de la política y el gobierno y la economía y todo eso nos preocupa. Y cuando escuchamos las conversaciones que tenemos entre hermanos, hablamos que si hay sequía o que si ya hay inundaciones, que si la guerra, la amenaza, todo ese tipo de asuntos tan amplios incluso dentro de la propia familia. Pero en realidad lo que se nos está planteando aquí es que las preocupaciones, las tribulaciones, no vienen únicamente por las circunstancias, sino que viene por las personas. Porque como tratamos con personas, no tratamos con piedras, ni siquiera con plantas, sino que tratamos con gente semejantes a ti y a mí. Gente con personas. Y nos damos cuenta de que las personas somos de altibajos y somos de cambios y de genios de diferente índole. Y por tanto todo esto, las personas con las que convivimos y con las que nos cruzamos y con las que trabajamos, nos atribulan. Y tenemos un genio que se anima o se desanima, y una manera de expresarlo con genio o con parsimonia, etcétera, etcétera. Y uno pudiera llegar y decir, el mundo sería fácil si no tuviera el esposo o la esposa que tengo. O sería más fácil si mis hijos fueran los mejores hijos del mundo. O que sería más fácil si. Y entonces yo pregunto, quizá el mundo sería más fácil si la gente no fuera como yo. Porque es que somos así, somos torpes. Y Pablo está llevando su mensaje, su enseñanza, instrucción, les ha dicho, la salvación es el Señor Jesucristo. Mirad, sois muy grandes pecadores, pero el Señor es más grande en misericordia y ha ofrecido a su Hijo y tus pecados son perdonados. Y la iglesia se regocijaba, los gentiles venían en multitud. La iglesia de Corinto, en todos los aspectos, que recibía a gente judía, los gentiles, soldados romanos, etcétera. Y aún así Pablo tiene que decir, pero vaya, es que esta gente, ¿cómo es esta gente? Y entonces tiene que escribir 1 Corintios diciendo, estáis consintiendo pecados horribles, incluso de incesto. Tenéis que actuar con disciplina y estáis en dejadez. Estáis dividiendo porque que uno quiere ser de Pablo y otro quiere ser de Apolo y otro quiere ser de Pedro. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pablo tiene que estar trabajando con la gente. Uno sabe que cuando está edificando un muro, pone un ladrillo y el ladrillo no se mueve. Y pone otro ladrillo y el ladrillo no se mueve. Y todos los ladrillos son iguales y por tanto el edificio, si lo ha hecho bien, el edificio se mantiene. Pero cuando estamos haciendo una iglesia viva, con personas como tú y como yo, no somos ladrillos, no somos piedras, y por tanto cambiamos de humor y carácter, y tenemos influencias buenas y influencias malas, y enfatizamos un pecado de una gran manera, y en cambio otro pecado no lo enfatizamos ni le damos importancia como debiéramos de darlo. Y entonces viene nuestra tribulación. Le decimos algo a un hermano que lo decimos con la buena actitud y el oído confuso del hermano lo entiende muy mal. Y la reacción que él tiene, yo la recibo aún peor. Y entonces creamos conflictos donde no había conflictos. Tratar con personas a Pablo le trae tribulación. Y a nosotros, ciertamente, también nos trae tribulación. Y si esto lo aplicamos en la compañía del trabajo, y lo aplicamos en la familia, cuanto más en lo que es la vida de iglesia. Pasamos horas juntos, hacemos cosas juntos, estudiamos juntos la palabra, cada uno lo puede recibir de una manera u otra, interpretamos a nuestros gustos las cosas y creamos conflictos. Y bueno, lo único que tendremos que ver es cuando los miembros nos reunimos en la reunión de iglesia, o cuando tenemos que tratar mensajes o críticas de los unos a los otros. La vida de trabajo, de edificación del pueblo de Dios sigue siendo aún de mucha tribulación. Y si queda dudas, pues tendríais que ir a Moisés. Y podemos ver
la lucha que tiene Moisés con este pueblo rebelde y terco de corazón, hasta el punto que Dios dice, mira, lo voy a quitar del medio y te voy a poner otro pueblo. Fijaros cómo sería. Justo cuando él está recibiendo la misma ley del pacto, el pueblo de Israel se va con la idolatría y se pone a bailar alrededor de un becerro. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Podéis ver la terquedad del pueblo de Israel a lo largo de todo el desierto. O qué tenemos que decir de Elías, el gran profeta, y que de pronto en algún momento empieza a sentir que está solo. Que no hay nadie más. Dios le tiene que aclarar, no te preocupes porque todavía tengo unos cuantos miles que no han doblado sus rodillas. O decimos de Jeremías, él no ha buscado todo lo que ha tenido que buscar y de pronto se siente como este profeta llorando diciendo, ¿por qué me harás esto? Mejor es que me hubieras quitado la vida porque tengo un pueblo que no recibe la palabra de Dios, terco y arrogante y engreído y lleno de pecado, que los meten en un pozo lleno de cieno porque simplemente está trayendo la palabra de Dios. Y es que tratar con personas y el conflicto dentro de la iglesia entre hermanos, como ellos, como nosotros, como la iglesia de Corinto, no es fácil. Incluso David tiene que escribir en alguna ocasión que uno de sus grandes temores no son los de fuera, sino los de su propia casa y los de sus amigos. Y así se siente tantas veces que me diciendo, ¿cómo es posible que los que están a mi alrededor y pueden ver lo que tienen que ver, aún así busquen mi mal? Dice. Hay un problema con los discípulos. Los hijos de Zebedeo o la madre con los hijos de Zebedeo se acercan al Señor y dicen, oye, ¿por qué no ponemos a uno, me pones a mí a la izquierda y al otro lo ponemos a la derecha? Toma así a mis hijos y dale responsabilidades. Y luego, cuando el Señor tiene que aclarar este asunto, nos dice que los discípulos se enojaron los unos con los otros, con aquellos dos hermanos. Los discípulos, los 12, enojados, porque habían querido o habían entendido algo equivocadamente. No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de los discípulos, que se enojaron los unos con los otros. O después de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, mira, me vas a venir conmigo y vas a ser mi pastor de las ovejas, tú lo vas a pastorear. Es el perdón, la restauración del apóstol Pedro, y enseguida Pedro mira hacia un lado y ve allí a Juan y dice, ¿y qué vamos a hacer con este? Y el Señor le tiene que responder con dureza, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. Pero esos son los conflictos. Constantemente estamos teniendo conflictos. Y parece ser que aun cuando nosotros nos tomemos las cosas en serio y podamos ver la realidad de la situación, el Señor ha perdonado nuestros pecados y todos nosotros, los creyentes, estaremos un día en el cielo. Pero mientras esperamos ese gran día, tribulación, conflictos, problemas, malos entendidos, divisiones. Pero Pablo nos dice, en segundo lugar, algo que es de su teoría, lo que ha dicho en el capítulo 1, y que es la realidad que se encuentra. Dios consuela. Tenemos un Dios no únicamente que nos coge de la cantera cuando aún estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sino que además participa de tal manera en nuestras vidas que Él es el que sana y el que cura nuestras heridas y nos acompaña, es en nuestra luz en medio de la oscuridad. Y lo que hace Pablo en el principio de la carta, que lo repite de una manera u otra en las diferentes cartas, es que tenemos además un Dios que aun cuando es justo y aun cuando es misericordioso para salvar, es misericordioso para soportarnos. Y por tanto, a lo largo de todo el camino, muestra su gracia y consuela, el Dios de consolación. No podemos llamar a Dios únicamente el Dios Salvador o el Dios Padre, sino ese Dios que nos entiende, que se acerca a nosotros, que extiende su mano y te dice, yo no te dejaré. Y que va a buscar el beneficio. Dice el Dios que consuela a los humildes. Eso dice nuestra versión. Otra versión es quizá más acertada, es que Dios consuela a los abatidos.
Dios consuela a los desanimados. Se ha salido a evangelizar, se sale de manera general, continua, a evangelizar y no hay una respuesta o la respuesta esperada en la evangelización. Y decimos, vaya desánimo, qué abatimiento, qué pérdida de tiempo parece ser. Preparamos una reunión de estudio bíblico, vamos a enseñar la palabra de Dios y hay algún amén, pero hay una nulidad en la aplicación. Hablamos de la importancia de la oración, de cómo la Iglesia de Dios tiene que orar, pero parece que la Iglesia sigue sin orar como debiera en comunidad, como pueblo de Dios, pueblo con dones. Hablamos de los dones y decimos que cada uno de nosotros tiene dones, enfatizamos la importancia de los dones y los dones no se ejercen. Y viene la tribulación, el desánimo y nos quedamos abatidos. Vemos a nuestro hermano que ha pecado, le exhortamos para el arrepentimiento, para la restauración y vemos que no hay reacción ante esa exhortación y nos desanimamos. Y vemos a aquellos que han dado profesión de fe para crecer y acercarse al nombre del Señor y a los 4 días están fuera. Ayer justo también nos recordaba a alguien, hemos bautizado a 2 personas con tanto gusto y placer y a la semana siguiente uno de ellos abandona. Y venimos y decimos, esto nos trae abatimiento al alma y al ánimo. El consuelo de nuestro Señor no es decir, no te preocupes, no vas a tener problemas. Mirar, los hermanos que están a tu alrededor, tu esposa, tus hijos, la gente que va a estar contigo porque eres hijo mío, van a ser los ideales, todos como angelitos. No va a haber ningún tipo de problema. O cuando surjan los problemas voy a venir yo con mi mano mágica poderosa y voy a solucionar todos los conflictos. No, Pablo no está diciendo esto, es más, no lo dice en ningún otro sitio. Lo que Pablo dice en medio de su tribulación real y de sus conflictos, de su desánimo, de su angustia, él está abatido, o como dice con esta humildad, es que de pronto descubre que es un Dios que consuela. Es decir, no siempre va a traer solución a nuestros problemas, no siempre va a quitar nuestros problemas, pero siempre nos va a acompañar y nos va a animar. Y eso quizá lo que nosotros tendremos que plantearnos ante todo lo que hay en nuestra realidad en la vida. En lo más cercano a uno mismo, en todas las áreas con la gente con la que trabajamos, vamos a pensar de que Dios no nos va a dar un camino de balsa de aceite, con ningún tipo de problemas y conflictos, sino que el Señor va a decir, bueno, yo estaré contigo y estaré a tu lado y seré tu fortaleza y te guiaré. Y te abrazaré cuando sea necesario, o incluso te consolaré o secaré tus ojos. Nosotros tendríamos que animar a esto. Tenemos la tendencia, no digo que esté equivocada, pero tenemos la tendencia de decir ante un problema, ir al Señor y decir, quítame el problema. Elimina esto que me estorba. Alláname el camino. Y a veces nos sentimos desorientados porque el Señor no elimina el problema, no allana el camino y nos seguimos encontrando en la misma situación y entonces tendemos por causa de nuestra naturaleza a decir el Señor no responde. ¿Por qué el Señor no responde? Y en realidad lo que está diciendo es yo soy tu compañero, yo soy tu fortaleza, yo soy el que te consuela. No te quito el aguijón, pero te lleno de mi gracia. Y eso es lo que tendríamos que plantearnos. Pablo recibe consuelo del Dios mismo porque es el Dios que consuela a los suyos, a los que están abatidos y los que están cansados. Cuando podemos llegar y decir, hemos intentado hacer nuestro trabajo y ya no podemos seguir un poco más, viene nuestro Señor y nos dice, toma mi aliento y toma mi fortaleza. No estás solo. Pero déjame que te diga en tercer lugar, que nuestro Dios que consuela, que anima a los que están desanimados, que fortalece a los que están abatidos, lo hace con personas. Usa
personas para consolarnos. Es el Dios que consuela, pero el hombre, la mujer, es el instrumento. Cuando leemos en el libro de Hechos, capítulo 4, y leemos acerca de un joven que se llama José. Pero a este José le ponen de nombre Bernabé. Se pregunta, responde Lucas en su libro, ¿por qué este José pasa a llamarse Bernabé? Porque es hijo de consolación. Y lo podemos ver cómo actúa, como ese carácter de consolación que Dios le ha dado lleno del Espíritu para tomar a aquel que está volviendo loco a la iglesia, Saulo, y poder presentarlo delante de los discípulos para recibirle. Y cuando se oye de una iglesia que está, no sabemos en qué conflicto, porque dicen que son gentiles y que han recibido el Evangelio y están creciendo en el Señor, la iglesia de Jerusalén, ¿a quién envían para ver qué es lo que está ocurriendo? Al Hijo de Consolación. Y cuando llega a la iglesia, toma a todos los hermanos que se han convertido y que están reunidos, ve cuáles son sus necesidades, llama una vez más al que fue Saulo y ahora es Pablo para poder consolar y fortalecer a la iglesia. Y entonces nosotros nos preguntamos y deseamos, y yo quisiera que fuerais así la mayoría de vosotros, jóvenes y mayores, ¿por qué no podríamos nosotros llegar a ser como Bernabé, hijos, hijas de consolación? Porque la consolación de Dios no cae como la lluvia, no florece en los campos como las amapolas. No, Dios es un Dios que consuela, pero va a consolar en la gran mayoría de las veces a través de hombres y mujeres como tú y como yo. Y esto es lo que nosotros tendríamos que pensar y buscar. Compañeros, hermanos, con los cuales podamos comunicarnos y podamos tener compañía y podamos compartir todo con la C. Hermanos, que podamos contar con ellos y que nos puedan ser de ayuda y de ánimo. Cuando uno está afligido, ya no puede más, hemos intentado llevar el Evangelio a la gente, no lo recibe, cuán bueno es que venga el hermano y que diga, no importa, tú sé fiel, el Señor responderá. O cuando alguien está diciendo, no sé por dónde ir, no sé qué camino, y alguien de los hermanos puede decir, yo no tengo la respuesta, pero oraré por ti. Y entonces podemos sentir la consolación de Dios por medio de nuestro hermano. No importa el momento en que tú tengas que afrontar una enfermedad, una operación en el hospital, no te preocupes, no puedo quitarte la enfermedad, no puedo operarte en el lugar del médico, pero estaré contigo. O aquellos que están luchando contra un pecado que se les resiste y están viendo que su relación con el Señor está decayendo y que venga alguien que tenga que exhortarles, claro que sí, pero que pueda decir, yo te acompaño a lo largo de este camino difícil que tienes que afrontar. Consolación. Y entonces nosotros tenemos que preguntarnos, si Dios quiere consolar a los atribulados, sobre todo en las relaciones con personas, y va a utilizar a hombres y mujeres como yo, como tú, ¿soy yo persona de consolación? ¿Eres tú en esta mañana de los que consuela o de los que estorba? ¿Eres de los que actúa con rapidez ante las heridas del hermano o el que se esconde y que se retira? Claro, la mayoría de las veces de vosotros no vais a decir, no, yo soy de los que va poniendo la zancadilla. Yo soy de los criticones, de los negativos, de los que siempre busca lo malo. Seguramente ninguno de vosotros va a decir esto. Pero ¿cuántos de nosotros escondemos la mano? Nos retiramos al silencio, callamos, no queremos ser molestia, pero tampoco queremos complicarnos la vida. No vamos a dificultar a nadie, pero no vamos a facilitar el camino a nadie. ¿Eres tú de esas personas? Queremos que Dios consuele y consuele a cada uno de nosotros en la situación. No me importa en qué situación tú te puedas encontrar en esta mañana, tú querrás que Dios te consuele. Y entonces tenemos que decir, bueno, Dios va a utilizar
quiere utilizar al hermano que está alrededor para consolarte. Y entonces tú que eres consolado, capítulo 1 de la carta, podrás darte cuenta de que hay hermanos que están en la misma situación y que también tienen tribulaciones y preocupaciones y desengaños y desánimos, cansancio de todo tipo. Y entonces a lo mejor tú que has sido consolado te puedas convertir en alguien que consuela. ¿Es así? Proverbios nos dice de diferentes formas, pero en el capítulo 12, versículo 18, que nuestras palabras pueden ser golpes de espada o medicina para el corazón. Así que tú piensas, puedes hablar, ¿verdad? Puedes comunicarte. Es más, ahora puedes comunicarte no solamente directamente, sino que puedes hacer por el teléfono. Bueno, queda un poco antiguo. Puedes hacerlo con el WhatsApp. Aún sigo siendo un poco antiguo. Puedes hacerlo con un moticono, pero puedes consolar. Y cuando tú entiendes que alguien está pasando, sea quien sea, aun cuando no tengas un trato cercano con esa persona y lo está pasando mal y difícil y no tengas una respuesta de solución para su problema, al menos puedes traer palabras de medicina. Puedes sanar. En lugar de traer ajenjo y veneno con tus críticas, y ya sabía yo que le iba a pasar por esto y por esto. En lugar de esto, llegar y decir, no te preocupes, ¿necesitas ayuda? Estoy a tu lado. Ánimo, el Señor no nos deja. Mira lo que dice este pasaje o este otro en las Escrituras. Y de pronto, tú, fíjate lo que te digo, tú mismo puedes convertirte en persona de consolación como instrumento del Dios que consuela a los suyos cuando están atribulados. Pero añadamos algo más a esto. Hemos dicho que todos pasamos por tribulación, pero tenemos un Dios que entre todas sus virtudes o atributos es un Dios que consuela. Hemos dicho que Dios utiliza instrumentos como tú y como yo para consolar a otros a nuestro alrededor. Pero dejarme en cuarto lugar que diga que Dios usa las noticias y los hechos para consolar. Así que nosotros vamos otra vez al versículo 7 y nos dice, y no solo con su venida, qué gozo fue poder ver a Tito, venir a nosotros, encontrarnos en tal punto del ministerio y ver que Tito está allí, que nos trae buenas noticias, no solamente con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Así que Tito viene y dice, Pablo, la iglesia ha recibido tu enseñanza, tu instrucción, tu exhortación. Yo me sentí realmente gozoso de poder ver cómo la palabra de Dios estaba haciendo efecto allí a la congregación y ahora vengo con esta hermosa noticia para decirte tu trabajo no es en vano, está siguiendo adelante. Así que no solamente Pablo siente el gozo de tener a su discípulo Tito, sino las buenas noticias que le está trayendo. Él fue consolado y ahora Pablo es consolado también. Pero va diciendo y añadiendo, haciéndonos saber, Tito, en esta buena noticia que nos consuela, de vuestro gran afecto, de vuestro llanto, de vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo se regocija porque tiene a su compañero a su lado, por las noticias que les trae y las noticias específicas que le descubren. Las buenas noticias de afecto. Hemos estado viendo durante bastante tiempo, los jueves, la importancia del amor y del amor fraternal. No importa cuán frío sea tu corazón y cuán poco compromiso tengas con la iglesia o cuán ocupado estés con las cosas del mundo, todos nosotros nos gozamos de sentirnos amados, de poder saber que alguien nos ama y manifiesta afecto por nosotros. ¿Te gusta que alguien
pueda llamarte y avisarte y decirte, hermano, te amo, te echo de menos, me gozo contigo, qué buena noticia. Tengo en cuenta lo que estás haciendo, los progresos en tu vida familiar, de trabajo, de salud, etc. Y de pronto descubrir que no estamos solos y que hay afecto los unos para con los otros. No somos islas, no estamos aislados y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos compartir y necesitamos que nos compartan. Por eso Pablo nos puede decir con esa claridad, me alegró saber que Tito traía el afecto que vosotros tenéis para conmigo. Tendríamos que expresar más nuestro afecto los unos para con los otros. No estoy animando a ninguno a que seamos pegajosos, pero sí tenemos que manifestar externamente nuestro afecto, nuestros lazos y el afecto que nos consuela. No las palabras efímeras que no sirven para nada y que se las lleva el viento, sino esa manifestación de lo que es el amor. El amor no es simplemente un sentimiento, es un ejercicio de la voluntad para traer bien al otro que está a nuestro lado. Así que Pablo dice, cuando vino Tito y me mostró vuestro afecto, vuestro amor para conmigo, me sentí consolado y me sentí lleno de regocijo. En segundo lugar, añade, el haber aceptado la exhortación de alguna forma, haciéndonos saber vuestro gran afecto y vuestro llanto. Entendemos aquí, o así lo dicen los comentaristas, que este llanto es por el arrepentimiento. Pablo ha tenido que decir en el capítulo 5 cómo había un caso la primera carta, como un caso de pecado, de abuso. Luego en la segunda, de cómo habría habido una crítica muy fuerte para con él. Y Pablo quiere corregir. Vosotros sabéis que yo no he actuado mal para con vosotros, no he venido con ningún tipo de autoridad o poder, simplemente el poder del Espíritu. Os traje el Evangelio, no quería saber otra cosa, sino Cristo crucificado por el bien de vosotros. Sabéis cómo yo os he amado. Y de pronto la iglesia reacciona. Y los creyentes dicen, anda, pues es verdad, posiblemente le hemos hecho daño a Pablo. Hemos actuado con frialdad ante este poderoso evangelio. No hemos reaccionado en disciplina como deberíamos de haber reaccionado. Y entonces dice que lloran. No está buscando uno, ni yo mucho menos, el que vosotros lloréis. Pero sí lo que estamos buscando es que aceptéis la exhortación que se os hace como a hijos. Y que seamos movidos a descubrir nuestro pecado como alguien ha orado anteriormente. Que podamos traer nuestros pecados delante del Señor y que seamos exhortados de manera clara por esos pecados y que después vengamos a un profundo arrepentimiento y a restauración. Y restauración del alma, restauración de nuestra relación con el Señor. Uno de los mayores gozos que pueda tener un hombre como el que está aquí es cuando la palabra de Dios hace efecto. No cuando la palabra de Dios es recibida con agrado. Uy, qué bien ha hablado fulanito y menganito, qué cosas más bonitas nos ha dicho. ¿Nos hemos sentido tan bien cuando hemos estado allí? Bueno, eso está muy bien, tiene su lugar, pero lo más extraordinario es cuando la palabra de Dios hace efecto. No es únicamente que cogemos la medicina, la tenemos en nuestras manos y el médico pueda llegar en su clínica y decir, qué buen día he tenido, he repartido un montón de medicinas a los enfermos. No, la buena noticia del doctor es cuando le llaman y le dicen, doctor, su tratamiento, su medicina ha hecho efecto. Y esto es lo que le está ocurriendo al apóstol Pablo cuando viene Tito con las noticias. Pablo, dice Tito, tu medicina ha hecho efecto. Los hermanos lloran, los hermanos hay remordimiento, hay arrepentimiento, como nos va a decir también, hay restauración. ¿Hace la palabra
efecto en vuestras vidas? Cuando se os exhorta y se os anima y se os muestra el camino a seguir, ¿lo podéis ver? Tenemos que seguir repitiendo una y otra vez que no es suficiente oír la palabra, sino que la palabra hay que aplicarla. Que si sabéis que yo tengo razón, si no tengo razón me lo tendréis que llegar y decir. Pero si yo tengo razón, ¿por qué no aplicamos esto que nos está diciendo la palabra de Dios y transformamos nuestra vida, nuestros hogares, nuestra actitud y nuestro compromiso con la Iglesia? Y no solamente las noticias que trajo, es ese muestras de afecto de parte de la Iglesia, ese lloro quizá por el arrepentimiento, sino esa solicitud, nos dice también en el versículo 7. Vuestra solicitud, vuestro ánimo, vuestra participación en la obra del Señor. Cuando Pablo está diciendo estos son los planes, esto es lo que quiero, esto es lo que estoy haciendo, la Iglesia lo que está diciendo es queremos ir contigo, queremos actuar, queremos participar, queremos acompañarte, queremos hacer todo lo que sea posible para que tú sigas adelante. Pablo lo va a escribir en la carta con respecto a la oración y lo va a decir en otras cartas. Mirad, yo estoy en prisión, le dice a los filipenses, estoy en prisión, pero me gozo de saber que estáis acompañándome con vuestras oraciones. Que no me dejáis solo. Que pueda escuchar yo en lo más profundo de mi ser este ánimo. Aquí estamos también nosotros. Algunas veces los creyentes con Pablo le estarían diciendo, bueno, hay tanto trabajo, ¿para qué? Quizá tendrás que preguntarte que no vale la pena. Que tomes otro camino, que busques una vida más fácil y más cómoda. Esto no es de ánimo. Esto es de poner piedras en el camino, piedras de tropiezo y de desánimo y de angustia. Pero cuando dice el apóstol Juan que habéis recibido a algunos de los que son enviados de parte del Señor como hermanos en vuestros hogares, en su carta, esto es lo que uno necesita escuchar. Lo que necesitamos escuchar en el trabajo y en las relaciones los unos para con los otros es te acompaño en el camino, en lo que yo pueda. Y ante las necesidades de Jerusalén, aquí nos tienes, daremos de todo lo que tenemos. Igual que hemos recibido, dice Pablo, capítulo 16 de 1 de Corintios, y ahora en el capítulo 8 más adelante, igual que hemos recibido el evangelio de ellos, ahora nosotros vamos a dar de lo que tenemos y a ellos les falta. Pablo, pídenos. Estamos aquí solícitos, dispuestos, animados. La tarea es mucha. El trabajo es amplio. Los conflictos nos van a acompañar. Habrá tribulación. La tormenta es para todos. Pero vamos a estar contigo. Así que nosotros miramos en los años próximos y miramos todo el trabajo que tenemos por delante. No sabemos lo que el Señor nos tiene preparados. No sabemos cómo va a ser el ministerio. No sabemos qué hombres o qué mujeres estarán en la obra del Señor más adelante. Pero nosotros estaremos allí, contigo, y te acompañaremos. O como dice el apóstol Pablo cuando se convirtió y le dijo al Señor, aquí estás, yo soy al que tú persigues. Y Pablo responde, Saulo, en ese momento, ¿qué quieres que yo haga? Eso nos tiene que acompañar a lo largo de nuestras vidas, acercarnos al Señor y decirle, ¿qué más puedo yo hacer? Y implicarnos en todo lo que es nuestra vida familiar, nuestra relación con personas que a veces son personas muy difíciles. Mira que tengo un marido muy difícil, mira que tengo unos hijos muy complicados, mira que esto, mira que yo otro, sí, pero ¿qué más puedo yo hacer? ¿Cómo yo puedo trabajar y obrar para que este proyecto siga adelante? Así que Pablo se siente consolado por el Dios que consuela, por las personas que le acompañan como Tito, por las buenas noticias del resultado de la obra y de tener hermanos que van a tener ánimo y que le van a acompañar, participar en su obra. Así que nos dice entonces, y así también nosotros para terminar, de manera que me regocijé aún más. El gozo de Pablo no estaba perdido.
Pablo se goza porque está cumpliendo lo que tiene que hacer. Le ha acompañado a lo largo de toda su vida. Yo estoy satisfecho con servir al Dios que sirvo, aun cuando me pueda encontrar solo y el más terrible de los avatares o de los conflictos. Pero ahora Pablo se siente con el regocijo de poder decir, no estoy solo. El trabajo vale la pena. Podemos seguir adelante. Nos ha dicho el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, nos lo recuerda, que nos ha dejado, Él se ha marchado, está intercediendo por nosotros allá en los cielos. Dice, pero os dejaré con vosotros el Consolador. Él estará con vosotros, Él será vuestra fortaleza, Él estará a vuestro lado y pondrá palabras en vuestra boca y pondrá los deseos en vuestro corazón, os empujará, será vuestro camino, será vuestra luz, será el que os ilumina y por medio de la palabra os hablará como si fuera una espada que tenéis en vuestras manos. La consolación no nos va a abandonar. Aquí lo importante es que nos preguntemos, tú y yo, ¿seremos instrumentos de consolación, de ánimo, de fortaleza, de empuje a la obra del Señor, de tal manera que aquellos que obran para la gloria del Señor sientan el regocijo en medio de la tribulación? Que sea así, y así oramos por ello. Amén.